Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de hoy, nuestra sesión número 12. Bueno, vamos a arrancar con el tema 4, pero antes de arrancar, no sé si tienen algún asunto que quieran comunicarme. Bueno, vamos a abrir el archivo para que lo puedan descargar. Es prácticamente el que es la primera parte completica. Las primeras diapositivas son las que ya tenían en el aula virtual, como habíamos quedado en la clase del martes. Y le agregué pues hasta donde tengo esperanza de llegar hoy. Ok. Entonces, este tema, el tema 4, va de probabilidades. Vamos a ver probabilidades de variables discretas, variables continuas. Vamos a ver lo que significa la función de distribución, la función de densidad de probabilidad. Y después llegaremos a definir lo que es la esperanza de la variable aleatoria, pero claro, primero vamos a definir lo que es una variable aleatoria, definiremos lo que es la esperanza y la varianza. Bueno, entonces como lo dije, pues en esta primera parte voy a ir un poco más rápido, estas primeras diapositivas sí las vimos. Entonces hablamos de lo que significaba un espacio muestral, y el espacio muestral es el conjunto que está formado por todos los resultados posibles que tenemos al realizar una determinada acción, un experimento, los posibles resultados. Y el suceso o el evento constituyen de un subconjunto de ese espacio muestral los que me darían positivo al experimento. Entonces aquí habíamos hablado una cantidad de ejemplos. Por ejemplo, al lanzar un dado, pues el espacio muestral son los posibles resultados que tengo. Entonces, los experimentos pueden ser diferentes, que salga par, que salga impar, que el número con el que salga empiece por una T, o sea, dependiendo. Entonces, de allí, de este conjunto, extraigo un subconjunto que me daría respuestas positivas al experimento que yo planteé. O sea, lo primero que hay que diferenciar siempre es lo que es el espacio muestral y lo que es el evento. ¿Por qué? Porque cuando vamos a calcular la probabilidad del experimento que estemos planteando, entonces siempre va a ser, si es discreto, ¿sí? La probabilidad va a ser los eventos positivos, o sea, el número, la cardinalidad del conjunto de eventos positivos, dividido entre la cardinalidad del espacio muestral. Eso nos va a dar la probabilidad del evento. ¿Cómo se ve, por ejemplo, en el segundo, digamos, si cuando yo lanzo un dado, que ya sé que el espacio muestral es este, y supongamos que el experimento es que me salga un número menor que 5, entonces los resultados posibles son 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la probabilidad de que este evento ocurra? Pues es la cardinalidad de este conjunto, que es 4, entre la cardinalidad de este conjunto, que es 6. O sea, 4 sextos, que es 2 tercios. Entonces, por eso es importante, en esta primera etapa de la probabilidad, poder uno distinguir bien lo que es el espacio muestral y lo que es el evento. El espacio muestral siempre tiene que ser discreto, ¿no? No existe la posibilidad de calcular una probabilidad en un espacio muestral que sea A continuo. ver, cuando definimos, cuando vayamos a definir la variable aleatoria, entonces Sí, vamos a definir la variable aleatoria discreta, ¿verdad? sí, Que va a ir del espacio muestral este discreto, sí. y después vamos a definir las variables aleatorias continuas, que entonces vamos a tomar intervalos, que son Ok, sí, sí. posibles. Que terminan siendo discretos los No, no, intervalos. no, los intervalos no son discretos, son continuos. Los Está bien, el intervalos, intervalo sí, pero digo, son una cantidad finita de intervalos. a la cantidad de intervalos Sí, sí, pero claro, a eso me refiero. ajá, pues claro, es que hay que diferenciar, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando concretemos con los ejemplos.
Y es muy importante lo que tú estás señalando, porque cuando vamos a definir la variable aleatoria continua, el dominio, por decirlo de alguna manera, no puede ser un dominio discreto, porque él va a ir va a ser una función que va a ir a un intervalo. Entonces, debemos considerar conjuntos continuos para definir la variable aleatoria. Ok. Sigamos acá. No sé si lo miramos rapidito. Los ejemplos en esta parte de verdad que aclaran mucho, ¿sí? Miremos el 4. Dice, lanzamiento de 2 dados distinguibles. Si yo lanzo 2 dados, ¿verdad? Entonces los resultados, el espacio aleatorio, el espacio muestral, perdón, va a tener 36 elementos. Va a tener todas las combinaciones, ¿verdad? Todas las combinaciones que yo pueda tener acá, 6 y 6, ¿verdad? Y además es diferente, por ejemplo, decir 1 y 6 que 6 y 1. Por eso se llaman distinguibles. O sea, entonces, un experimento podría ser que ambos resultados sean pares, para ir sobre el último. Entonces, ¿cuál sería su conjunto donde este experimento me dé positivo? O sea, el evento. Entonces, estos son la cantidad de posibles resultados que me darían, con las que ocurriría positivamente el experimento. Entonces los cuento, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 9, ¿sí? Entonces sería 9 sobre 36. Ok. Claro, aquí, bueno. Y entonces 9 sobre 36 me da un cuarto. Esta sería la probabilidad. Estoy pensando. Claro, yo los conté, pero yo pude haber pensado que aquí puedo meter 3 y aquí puedo meter 3 y me dan los 9, ¿no? No tendría que haberlos enumerado y ponerme a contarlos, sino que analizo, puedo saber el tamaño del espacio muestral sin necesidad de tener que enumerarlos, y eso es importante. O sea, aquí podríamos unir la primera parte de combinatoria con esta. Ok. Este es un experimento que aquí solamente me están poniendo el resultado final, pero yo a priori no tengo por qué saber que la suma más probable es 7. Yo tendría que calcular las probabilidades, ¿verdad? De que al lanzar 2 dados, por ejemplo, me salgan cuáles son los posibles resultados. Ok, 2, 3, 4, hasta 12, ¿verdad? Y entonces ve la probabilidad de que me salga 2, que salga 3, y eso lo vamos a hacer más adelante cuando calculemos la función de densidad. Con este ejemplo lo vamos a mirar. Ok. A ver este ejemplo. Dice, lanzamos un dado y consideramos el siguiente suceso. Sacar un número par o que sea mayor que 3. O sea, valen los dos. Entonces, sacar un número par consiste en que me salga una de estas opciones. Y que sea mayor que 3 serían estas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, la probabilidad el evento completo sería la unión de los dos conjuntos. Aquí se me está repitiendo el 4 y el 6, ¿sí? Ok, entonces sería la probabilidad, fíjense, sería la probabilidad de que salga alguna de estas. O sea, sería 4 entre 6, que aquí nos podríamos haber cometido un error,
si pensamos que íbamos a calcular la probabilidad de A, que es un medio, y la probabilidad de B, que es un medio, y sumarlas. ¿Por qué cometíamos un error? Porque estos dos conjuntos, su intersección no es vacía, o sea, esos dos conjuntos no son excluyentes. Entonces, la probabilidad de la suma no es solamente la suma de las probabilidades, ya lo vamos a ver en un teorema, sino sería la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. En el mismo ejemplo de lanzar el dado, dice, bajo las condiciones anteriores, consideramos un nuevo suceso, que es sacar un número par mayor que 3, que sea par y además que sea mayor que 3. Esto es distinto, ¿ve? Acá decía que fuese par o mayor que 3. Y aquí le pedimos que sea par y mayor que 3. Entonces, necesitamos, ¿verdad? Ya es otra cosa, es la intersección. Entonces, aquí la intersección solamente es 4 y 6, y la probabilidad entonces sería un tercio. En esta parte y en el examen, tengan mucho cuidado de leer bien el enunciado, porque por una mala interpretación es una pena que pierdan todo el problema. Ok. Entonces acá está, digamos, la clave de la resolución de los últimos dos problemas. Decía, dos sucesos son incompatibles o excluyentes, ¿sí? Si la intersección de ambos me da vacío. Los problemas que planteábamos antes, ninguno de los, o sea, esos dos problemas no son incompatibles. Otra cosa es que me hubiesen preguntado, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que al lanzar un dado sea sea menor que 3 e impar y par? Entonces, claro, tengo, o par. Entonces tengo que, si yo quiero calcular la probabilidad de que al lanzar un dado me dé impar y menor que 3 o me dé par, entonces yo me doy cuenta, ¿verdad?, que aquí la intersección de estos dos es vacío y la probabilidad de ese experimento sería la probabilidad de este más la probabilidad de este. Si lo hacemos por separado, que sea menor que 3 e impar y par, eso es 5/6, ¿verdad? Y si nosotros calculamos esta probabilidad y la sumamos con esta probabilidad, nos da 5/6. Ok. Y eso vale, en este caso, o sea, lo que estoy diciendo es que en este caso vale en este caso vale que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Y por qué vale? Porque los eventos son excluyentes, no hay, pasa esto, pues, que la intersección es vacía de los dos eventos. Entonces, ahora sí vamos a definir lo que es la función de probabilidad, y la probabilidad es una función que se define del espacio muestral en el conjunto 0, 1, ¿sí? Que agarra un elemento aquí del espacio muestral y le asigna un valor entre 0 y 1. Este conjunto no tiene por qué ser un conjunto numérico. Ok. Y entonces, satisface qué propiedades. Bueno, que si va aquí, pues dice que la probabilidad toma valores entre 0 y 1 para cualquier suceso, que la probabilidad de todo el espacio muestral es 1, y que si yo tengo
dos sucesos incompatibles, o sea que la intersección entre ambos es vacía, recuerden, A intersección B igual al vacío, entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. En caso de que no sea cierto, entonces tenemos que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Cuando, ya va, esto es esto, ¿no? Pero cuando no ocurre esto, que la A intersección B es diferente del conjunto vacío, pasa esto. Bueno, la probabilidad se definió así y entonces a partir de la definición que tenemos de la probabilidad, tenemos estas propiedades. Dice sigma, un espacio muestral, P una función de probabilidad y A y B dos sucesos, experimentos. Entonces se cumple. Esto es el complemento. Que la probabilidad del complemento de A es la probabilidad, es 1 menos la probabilidad de A. A ver, esta la podemos analizar rápidamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un subconjunto del espacio muestral, ¿verdad? El complemento de A son los elementos que están en el espacio muestral y no están en A. Entonces, ¿qué pasa? Que si es el complemento, pasan dos cosas. Que A intersección A complemento es vacío y que A unión A complemento es todo el espacio muestral. Entonces, de esto, ¿verdad? Tenemos que la probabilidad de A unión A complemento es la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Pero por el otro lado, como esto me da todo el espacio muestral, esta probabilidad es 1. Entonces de acá, si ustedes despejan cualquiera de las dos, pues tienen, si despejo el complemento, pues me queda 1 menos la probabilidad de A, o viceversa. Entonces esta es una propiedad que se usa mucho en los ejercicios, porque a veces uno tiene, por un lado, información solamente del evento y necesita la información del complemento del complemento del evento, pero entonces usa este hecho. Ok. La probabilidad, ¿quién tiene probabilidad 0? El conjunto vacío. Ok. Esto es evidente, ¿verdad? O sea, tiene toda la lógica que si un evento está incluido en otro, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Esta es la propiedad que les acabo de enunciar. Esto pasa para cualquier A y B, no necesariamente que sean excluyentes. Y por lo tanto, la probabilidad de la unión es menor que las sumas de las probabilidades, porque claro, supongamos que esta que está acá, que hay una intersección, entonces esta probabilidad es mayor que 1. Eso quiere decir que efectivamente la probabilidad de la unión es menor que la probabilidad de la suma de los eventos. Entonces, veamos una aplicación. Dice, un grupo de amigos, en un grupo de amigos, un 40% de ellos estudia ingeniería informática. Un 30% matemática y un 10% ambas carreras. Ok, ya estamos viendo que ahí hay dos eventos que no son excluyentes. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar entre el grupo de amigos estudie alguna de las dos carreras? Ok.
sea, tenemos tres cosas. Informática, digamos que informática es A, que matemática, el evento A es que estudia informática. B, que estudia matemática. Ok. Entonces yo quiero saber que estudie una de las dos. Ok, sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la de la intersección. La de A es 0.4, la de B es 0.3 y la intersección es 0.1. Ya la tengo. ¿Y cuál es la probabilidad que no estudie ni matemática ni informática? Ninguna de las dos. Uno podría decir rápidamente, bueno, 40 y 30 son 70, el 30%, 0.3, pero aquí no estaríamos considerando la intersección. Entonces, la manera de calcularlo es, como ya tenemos esta, pues es 1 menos esta probabilidad y nos da el 0.4. Esto es importante, ¿no? Porque de repente aquí uno se pierde un poquito y no tiene consideración de que los eventos no son excluyentes. Ok, ya vamos a empezar a hablar de probabilidad condicionada para ir al teorema de Bayes. Entonces dice, por ejemplo, lanzamos un dado equilibrado y consideramos el suceso que salga 2. Sin saber nada más, entonces la probabilidad de que ese suceso se cumpla es un sexto. Sin embargo, esto puede cambiar si conocemos que al lanzar el dado sabemos previamente que ha ocurrido otra cosa. O sea, si yo lanzo el dado, pero sabiendo que salió par. O sea, yo lanzo el dado, yo quiero saber si sale 2, pero yo ya sé que lo que salió es par. Entonces, ¿qué? El espacio ya, mi espacio muestral, si yo ya sé que salió par, el espacio muestral es 2, 4 y 6. Entonces, por eso la probabilidad es un tercio. Y si yo ya sé que salió impar, digamos, este elemento no está. Entonces su probabilidad es 0. O sea, digamos, la probabilidad de, digamos, si consideramos A y el espacio muestral de este evento, me da vacío. Entonces la probabilidad del vacío es 0. Un dado que no está, que está legal, ¿sí? Que el resultado va a ser legal, que no va a estar cargado, que llaman dados cargados a estos que ya están, se sabe que van a salir, que van a salir mal. Entonces dice, tenemos dos sucesos. ¿Qué ocurre en el mismo espacio muestral? Eso sí, ¿no? Y P, una probabilidad asociada al espacio muestral. Entonces definimos la probabilidad del suceso A condicionada a que pasa B. Y esto es importante leerlo. O sea, yo voy a estudiar la probabilidad de que ocurra el evento A sabiendo que pasa B. Se define como la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B. Que era la de hace rato, ¿no? La probabilidad de que salga 2 sabiendo que salió par, entonces es la probabilidad de A intersección B es 2. Aquí A intersección B me da 2. La probabilidad, que sería la probabilidad de A de un elemento, la probabilidad de que salga 2, que es un sexto, y la probabilidad de que de todo el espacio muestral, al tirar el dado, ¿verdad? La probabilidad, si ya, ojo, ¿no? Esta la voy a mirar sobre todo el espacio muestral. Entonces la probabilidad de que salga par es un medio.
Entonces, la probabilidad condicionada me va a dar un sexto entre un medio, ¿ok? Que es un tercio. Si lo aplicamos al otro caso, la probabilidad de que sea 2 y sea impar, esto me da el vacío, como les decía. Entonces la probabilidad del vacío es 0, ya no me interesa ni siquiera la probabilidad de B. Y el teorema de Bayes, entonces, lo que me relaciona es la probabilidad de A sabiendo que ocurrió B con la probabilidad de B sabiendo que ocurrió A. ¿Qué es esto? La probabilidad de B sabiendo que ocurrió A es la probabilidad de A sabiendo que ocurrió B por la probabilidad de B entre la probabilidad de A. No es un trabalengua. Esto sale, o sea, esto sale sin tanta... La probabilidad de B sabiendo que pasó A es la probabilidad de B intersección A sobre la probabilidad de A. Ok, pero por el otro lado yo sé que la probabilidad de A... Déjame terminar aquí, Fabián, y leo lo que me dice. La probabilidad de A sabiendo que pasó B es la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Entonces, yo quiero esta, ¿no? Ok, entonces aquí, donde está esta, la probabilidad B intersección A y A intersección B es lo mismo. Entonces, si yo despejo de aquí, yo digo que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A sabiendo que pasó B por la probabilidad de B. Y eso es justamente lo que dice este teorema, ¿ves? La probabilidad de A sabiendo que pasó B por la probabilidad de B entre A. A ver, de ahí sale. Veamos qué me dice Fabián. No entiendo cómo el lanzamiento de un dado influencia el resultado del siguiente lanzamiento del dado. A ver, no es que en lo que repercute es en la probabilidad. O sea, a ver, yo lanzo un dado y yo quiero la probabilidad de que salga el 2, pero sé previamente que sale par. Entonces es diferente, ¿ves? O sea, es diferente que yo lance el dado sin un conocimiento previo de qué es el resultado que voy a obtener. Entonces voy a tomar, digamos, la probabilidad va sobre las 6 opciones, a si sé que sale par, ¿cuál es la probabilidad que salga 2? Es distinto, lo percibe Fabián. Es un conocimiento previo que yo tengo del experimento. A ver, esta probabilidad condicionada se refiere a un conocimiento parcial que yo tengo del resultado. Entonces, con ese conocimiento parcial yo voy a calcular una probabilidad. A ver, imagínate que yo voy a seleccionar de una población de niños en un salón de clase. ¿Qué te puedo decir yo? En una escuela. Sí, Juan lo está explicando y está bien. Pero vamos a cambiar el ejemplo. Por ejemplo, yo tengo los niños estoy en el receso y yo voy a seleccionar un niño. Ok, entonces si yo selecciono uno al azar completamente y me pregunto qué edad tiene, ahí tengo una probabilidad. Pero otra cosa es que yo voy a seleccionar un niño, pero yo sé, digamos que los niños estaban entre primer grado y sexto grado. Entonces las edades voy a inventármelas, las edades van entre 7 años y 12 años. Ok, en el receso. Pero yo voy a hacer el mismo experimento, yo voy a seleccionar un niño en el receso, pero yo sé que los que están en el receso son los niños de primero a tercer grado. Lo sé previamente, o sea que las edades no van desde ¿qué dije? De 6 a 12, sino van de 6 a 9 años.
Entonces la probabilidad de que me salga de tal edad es distinta. O sea, ya tengo una información previa. A eso es que se refiere Fabián. Ok. Ok. Sigamos. Entonces, el teorema de Bayes, que se usa en muchos ejemplos, lo que se refiere es a la relación que existe entre condicionar, bueno, en el ejemplo del dado no tiene sentido, pero condicionar una probabilidad condicionada con la otra. Depende de lo que te pidan, Guillermo. O sea, cuando tú sabes que vas a usar Bayes, es una herramienta. Tú vas a usar Bayes dependiendo de los datos que tengas en el problema y de lo que te estén pidiendo. Veamos un ejemplo a ver si esto aclara. Dice, consideremos el lanzamiento de un dado y los sucesos. 1, 2, 4 y 5 y 2, 4 y 6. O sea, un experimento es que me salga un 2, 4 y 5 y otro que me salga 2, 4 y 6. Entonces, la probabilidad que me salga un elemento aquí, sabiendo que va a salir uno de los que está aquí, ¿cuál es? Entonces, tenemos la probabilidad, calculamos la intersección, que me da 2 y 4, y la probabilidad de B. Ya, esto no es Bayes, esto es probabilidad condicionada, ¿no? Ok. Si usamos el teorema de Bayes y quiero calcular esta probabilidad de B sabiendo, ahora quiero saber qué probabilidad tengo de que salga un elemento de este conjunto sabiendo que salió que va a salir uno de los que está aquí. Entonces, ¿qué chance tengo? Pues aquí solamente la probabilidad es 2 y 4, pero está medida sobre un conjunto distinto. Entonces, ¿qué voy a calcular? Voy a usar esta probabilidad por la probabilidad de B entre la probabilidad de A. Y me da. Es como si vieran la probabilidad que tienen de que salga este conjunto, un elemento de este conjunto, si el espacio muestral es solamente este. Sería una manera, otra manera como de enfocar esta probabilidad condicionada, ¿no? Porque si ustedes ven qué probabilidad tengo de que me salga un elemento de este conjunto sabiendo que este es el espacio muestral, este nunca me va a salir, ¿verdad? Y sería 2 cuartos, que es un medio. Ok. Después definimos otro que a veces uno, y ojo con el examen porque salen, a veces salen problemas en donde se necesita tener muy claro lo que es sucesos independientes y sucesos excluyentes o incompatibles, ¿no? Los sucesos son independientes si la probabilidad condicionada, que si es el hecho de que salga la condición B, no influye para nada en la probabilidad de que salga A.
O sea, son independientes cuando pasa esto. Si la probabilidad de A, sabiendo que pasó B, es igual a la probabilidad de A. ¿Qué es lo que quiere decir? Que B no influye en nada. Y entonces, ¿qué pasa aquí con esto? Ok, veámoslo aquí. Veamos nuevamente el teorema. Dice, la probabilidad de que pase A, si pasa B, en general tendría que ser la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Para que esto me dé esto me está diciendo que esta cosa, esto me da la probabilidad de A. Entonces, ¿qué concluyo yo de aquí? Esto que está acá. Fíjense. Si esto que estoy escribiendo yo aquí, que es lo que quiere decir, que la probabilidad de que pase A sabiendo que pasó B es esto. Pero esto está diciendo que si son independientes, esto es igual a la probabilidad de A. Entonces, cuando los eventos son independientes, ¿qué concluyo yo? Esto, que si los sucesos son independientes, la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B. No está diciendo que la intersección de ambos es vacía, que era lo que me decía cuando los eventos eran excluyentes. ¿Se dan cuenta? Cuando los eventos son excluyentes, esto da vacío. Y esto no me va jamás, o sea, la probabilidad del vacío es cero. ¿Sí? Y para que esto me diera cero, tendría que ser una de estas vacías. No es ese el caso. La relación que hay entre sucesos independientes o lo ven así o que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Esto de Bayes que estuvo explicado estaba vinculado con el white paper, ¿no? ¿Con el qué? El white paper, el artículo científico. Ah, sí. Eso va con, ya va, el artículo científico va sobre el teorema de Bayes, ¿cierto? Claro, sí. Sí. En lo que va sobre la cadenas de Markov es la otra tarea. Okay, es el foro. Y ese artículo científico con el teorema de Bayes, ¿cuál es el enunciado de lo que hay que resolver? No, en el artículo científico, en lo que tienen Hay que... cuatro. Sí, Cuatro, a ver, sí. lo que tienen que darle es una leída a los artículos Sí, científicos. Pueden usar la IA. sí. Ajá. Y lo que vamos a hacer es un test de lo que está en los artículos, lo más general que está en los artículos científicos, y ustedes van a responder un test. La ventaja que tienen es que, a ver, pueden usarlos, pueden tener abiertos los artículos científicos cuando estén resolviendo el test. O sea, les vamos a dar suficiente tiempo para que ustedes puedan tener los artículos abiertos y dar respuestas al test. No se los tienen que aprender ni deducir, pero sí saber las ideas principales para resolver el test. No es que vamos sobre, digamos, van a ser más preguntas de tipo teórico, de lo que está allí, Sí. de enunciados, de definiciones, Van de a ser multiple conceptos. choice. Exacto, situación de selección múltiple. Sí. Sí. Y no se puede usar la computadora. Es decir, no se puede buscar información en internet. En ese momento, a ver, De ese ustedes momento. ustedes lo que no van a tener el small. O sea, ese test se hace sin small. Sí. Ajá. Entonces ustedes pueden tener sus notas, pueden tener sus observaciones, pueden tener a la mano los artículos subrayados con las ideas principales. Digamos, no le estamos poniendo límites a los recursos que ustedes van a usar. Pero no se puede usar ni buscadores ni IA. No, digamos, sería
No No quiere tendría usted que cómo los use. detectarlo, yo no tendría cómo Está bien, detectarlo. pero usted no quiere que los usemos para resolver el test. Lo que yo quisiera es que ustedes le dieran una leída a los Sí. artículos, y les dieran un buen resumen, comprendieran las ideas principales y pues resolvieran el test. Y se puede hacer en cualquier momento de ese día, ¿no? ¿No es así En el test? cualquier momento de ese día, no tiene que ser a una hora Perfecto. específica ni nada, exacto. Muchas Y ese gracias. día no se ha definido todavía, ¿verdad? Y Sí, sí, ese sí, día está sí ahí. ya está. Ah, ¿cuál es? Perdón. No me acuerdo de memoria, pero está, Yo lo tengo está, por acá. está en mire, en el aula virtual ustedes tienen la guía docente. 25 de julio. Ah, perfecto, gracias. Y entonces allí, para los que, como yo, las fechas se les olvidan, ahí está la información. Entonces ya la cambié, ya la actualicé y está lo que va. 11 o 25. 25. Tres artículos científicos, sábado 11 de Tesor. julio, en anuncio. Ah, ok. Yo lo tengo. A Entonces ver, lo tengo ¿dónde yo mal. está? Ajá, debe estar ahora que no me la aprendí. Lo que está en la guía docente, si quieren lo vemos ahora. Igual, ya que hice un break aquí, Sí, 11 de julio. El anuncio perfecto. dice 11 de julio. Entonces es 11 de julio. Eh, Algunos estaban pidiendo material adicional para estudiar para el examen o para las dudas que tenían, sobre todo de lagunas que ustedes tenían de la primera, bueno, de lo que había que recordar de lo que uno había visto en el grado, ¿no? Yo subí antes de empezar la clase dos libros. Uno, libros no, la dirección, el enlace. Esos libros están en la biblioteca, uno de cálculo y uno de probabilidades, que les puede servir, además de las notas de clase, como material de apoyo. No quiero que se me pongan nerviosos. Realmente el examen, básicamente con las notas de clase, si ustedes han comprendido y hemos hecho los ejercicios que hicimos en las prácticas y con las notas de clase, si ustedes estudian eso, en el examen pueden resolver los ejercicios. Pero que les estoy facilitando otra bibliografía no para abrumarlos, sino, digamos, bueno, si yo estaba estudiando la parte de cálculo y a mí se me olvidó cómo se derivaba tal cosa, pues allí lo tienen. Eso. Sigamos. Bueno, William, esas son las directrices que tenemos de los porcentajes y esos son los que están fijados en el máster desde el principio, ¿no? Además no es tanto, no es el 50%. Y una pregunta, ¿el test de los artículos científicos es por un tiempo acotado? Sí, ¿El sí, tiempo de claro. resolución? Sí, sí, es acotado. Sí, no son 3 horas. Puede ¿Tres ser, horas? no van a ser No. 3 horas, es lo que quiero decir, no van a ser Sí, 3 horas, puede ser, no sé, todavía no lo he fijado con el otro profesor porque no lo hemos acordado, pero podría ser, no sé, 1 hora y media. ok. Sigamos. Entonces, resumiendo los conceptos estos de excluyentes y exhaustivos. Bueno, exhaustivo no lo he dado, excluyente. Son excluyentes si la intersección es vacía. Muy bien. Y son exhaustivos. Fíjate, y aquí estoy hablando de una familia de eventos, porque antes hablamos de excluyentes y teníamos dos, pero ese concepto de que lo puedo generalizar y puedo decir que 2 a 2 la intersección es vacía, o sea que yo podría decir que en este caso, si todos estos son excluyentes, entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades por el teorema que hicimos antes. O sea, yo podría aquí decir que la probabilidad de la unión de los B sub I me da la suma de las probabilidades de los B sub I. Pero estos sí son excluyentes. Esto es verdad, pero sí son excluyentes. Hay otro concepto que se refiere a eventos exhaustivos.
Entonces dice, los eventos BSUI son exhaustivos si la unión de todos me llenan el espacio muestral. Entonces, esto dice, ya voy a ver, Laura, lo que me dice. Entonces, la unión de los BSUI me dan todo el espacio muestral. Sí, sí, incompatibles y excluyentes es el mismo concepto. Muy, muy buena observación. Son sinónimos. Y el otro concepto era el que teníamos antes, independientes, que es lo que les digo que hay que separar, ¿no? Independientes de exhaustivos, sí, de excluyentes, broma, sí, de exhaustivos, incompatibles. No, perdón, me volví una galleta yo. Excluyentes, incompatibles. Y exhaustivo es otra cosa. Exhaustivo es que la unión de todos me llenen el espacio muestral. Aquí no me dicen qué podría estar pasando. ¿Qué podría estar pasando? Supongamos que este es el espacio muestral, ¿sí? Y yo puedo tener aquí un evento B sub 1, pero yo podría tener que este es B sub 2 completo, ¿ves? Que tienen un pedazo común. Y que B sub 3 B sub 4 y póngale que este sea B sub 5. Estos son exhaustivos, pero no son excluyentes si este pedacito pertenece a este y pertenece a este. Entonces, claro, hay que tener cuidado de que si yo voy a decir en algún momento que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, tienen que ser excluyentes. Y si encima quiero completar diciendo que esto es 1, tienen que ser excluyentes y exhaustivos. Ok, sigamos. Veamos esto, dice. Lanzamos una moneda y un dado. Dos cosas diferentes, ¿verdad? Equilibrado, que no hay trampa ahí, que no están cargados. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara en la moneda y simultáneamente un 3 en el dado? Son dos cosas que cada una va por su lado. Intersecciones vacías. Entonces yo quiero calcular si A es lanzar la moneda y B obtener el 3, entonces yo quiero la probabilidad de las dos, porque es I, ¿no? Ajá. Entonces yo puedo decir, bueno, estos dos eventos, además de que la intersección es vacía, pero, a ver, ya va. No es que la intersección es vacía. Yo quiero que ocurran los dos, ¿verdad? Pero estos no se pueden comparar. Entonces, el que pase A no afecta a que pase B y el que pase B no afecta a que pase A. O sea, la probabilidad de A sabiendo que pasó B no pasa nada porque este tiene que ver con monedas y este tiene que ver con un dado. Entonces, ellas no influyen, son independientes. Entonces, esta probabilidad es el producto de las probabilidades. Fíjense una cosa. Observen una cosa aquí. Si yo analizo el espacio muestral solo de A, ¿verdad? Es cara y sello. Y el espacio muestral solo de B es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo quiero ver el espacio muestral de este conjunto de A intersección, o sea, de este evento, tiene que ser la unión de los dos espacios muestrales. Ok, dice, en ocasiones nos encontramos con espacios muestrales infinitos. Entonces dice, la pregunta que me hacías hace rato, dice, si yo considero el espacio muestral, el intervalo 0,1 por el 0,1
y considero la función que va de 0,1 en 0,1 dada por f de x igual a x cuadrado. Entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un punto elegido al azar en todo el cuadrado esté por debajo de la gráfica de f? Fíjate que ya aquí estamos hablando de otras cosas. Yo tengo en 0,1. Ok, esto es 0,1, supongamos. 0,1, 0,1. Ok, y tengo la gráfica. Y dice, ¿cuál es la probabilidad de que un punto elegido al azar en este cuadrado esté por debajo de la gráfica? O sea, de que me salga acá. Aquí, la verdad que ya no puedo medir las probabilidades. No puedo medir las probabilidades calculando el número de elementos del espacio muestral y dividiendo, no, porque aquí tenemos infinitos elementos. Entonces, lo vamos a hacer, esa probabilidad sería igual, ¿verdad?, que el área de toda la región, calcular el área que está debajo de la curva y dividirla entre el área de toda la región. Entonces, el área que está debajo de la curva, ya lo sabemos de cálculo, que es la integral entre 0 y 1 de x cuadrado de x, me da 1/3, ¿sí? Y el área del cuadrado es 1, hago esta división y es 1/3. Esto es como me está mostrando que en este caso ya me tengo que cambiar el esquema cuando tengo un espacio muestral infinito, pero eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos las variables aleatorias. Un momentico, ya vamos para allá. Seguimos con estos problemas que tienen espacios muestrales finitos. Dice, en una encuesta, el 60% de las personas tiene coche, el 40% tiene moto y el 20% tiene coche y tiene moto. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona no tenga ni coche ni moto? Ok, fíjense que se parece a uno que hicimos hace rato. ¿Cuál fue el esquema que hicimos? Nosotros calculamos la probabilidad, ¿verdad?, de que tuviese coche y que tuviese moto. Y después hicimos el complemento. Ok, entonces esto es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a calcular la probabilidad de que tenga coche y tenga moto. Como estos no son eventos excluyentes, ¿sí? Entonces, la probabilidad viene dada de esta manera. Entonces, la probabilidad de que tenga coche, la probabilidad de que tenga moto y la probabilidad de que tenga ambos, me da 0,8. Entonces, la probabilidad que no tenga ni coche ni moto es 1 menos esta. Ese es el mismo esquema que usamos hace rato, no me acuerdo del problema, creo que venía directamente diciendo con el complemento. Entonces aquí realmente estamos usando el complemento. Veamos este. Suponga que de todos los individuos que compran cierta cámara digital, el 60% incluye en su compra una tarjeta de memoria opcional. Y el 40% incluye una batería extra. Y el 30%, ¿y cómo es esto? 60, 90. Tanto una tarjeta como una batería. Claro, aquí hay, claro, esto no suma más del 100%, porque aquí hay elementos, aquí estamos repartiendo elementos que están aquí y están aquí. Considere seleccionar al azar un comprador y sea A el evento tarjeta que adquirió una tarjeta de memoria y B que adquirió una batería. Entonces, la probabilidad de que haya adquirido una memoria es 60 y de una batería 40. Y que haya adquirido ambas es 0,3. Ok.
¿Y qué me están preguntando? Dado que el individuo seleccionado adquirió una batería extra, la probabilidad de que una tarjeta de memoria opcional también sea adquirida es, o sea, me están preguntando, qué manera tan fea de preguntar, me están preguntando la probabilidad de la tarjeta de memoria, ¿es cuál? ¿La A o la B? A, la probabilidad de que pase A sabiendo que pasó B. Esto es lo que me están preguntando. Entonces, ¿qué voy a hacer? La probabilidad de la intersección, que la tengo por aquí, entre la probabilidad de B. Y ahí está. Bueno, aquí está el problema, ¿no? Ok. Muchas veces estos problemas los enredan los enunciados. Otro. A un grupo de 240 personas clasificadas por sexo se les consulta respecto al nivel de satisfacción al usar un prototipo de manejador de base de datos. Y los resultados de esa encuesta son los siguientes. ¿Ok? Esto es la cantidad de personas, los que tienen satisfacción baja, media y alta. Ok, ahí vamos a tener que volver. Entonces no sé qué me preguntan. Entonces dice, la probabilidad de tener nivel bajo de satisfacción al usar el manejador de la base de datos, ok, aquí no me lo están discriminando por la probabilidad de tener baja satisfacción. A ver, este es 146 entre 240. Perfecto, ¿no? Ok. Después pregunta, la probabilidad de que una mujer tenga bajo nivel de satisfacción con respecto al manejador de la base de datos. O sea, a ver, de que una mujer tenga bajo nivel de satisfacción con respecto al manejador de la base de datos. O sea, yo quiero saber la probabilidad de que la satisfacción sea baja sabiendo que es mujer. Entonces, tengo esto. Y esto no es Bayes, esto es probabilidad condicionada. Entonces, aquí tenemos que calcular la probabilidad de ¿quién? De que tenga un nivel bajo de satisfacción sabiendo que es mujer. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, 85, ¿verdad? Entre toda la población. O sea, esto me está dando la probabilidad de que tenga bajo nivel de satisfacción sabiendo que es mujer. Ajá. O sea, la intersección, pues. Y esto de aquí es la probabilidad de que sea mujer. ¿Dónde está? Aquí está, 130. Y aquí está el resultado. Ok. Esto es otro. Dice, un sistema eléctrico tiene abiertos los interruptores S1, S2 y S3. ¿Cómo se ve en la figura? Ok, tengo un circuito en paralelo. Ajá, en paralelo. Los interruptores operan de manera independiente uno del otro y la corriente circulará de A a B. Bueno, si va a ir de A a B, si este está cerrado o si puedo pasar por aquí, que me implica que estos dos estén cerrados. Ok.
Entonces, si ese sub K denota el evento de que ese sub K esté cerrado, o sea, vamos a decir ese sub 1, ese sub 2, ese sub 3, expresa en términos de, de las probabilidades por separado la probabilidad P de que circule corriente desde A hasta B. Entonces, realmente lo que yo tengo que ver son que este esté cerrado o este camino esté cerrado, pero que este camino esté cerrado implica que esté cerrado este y esté cerrado este. Entonces, eso es en términos de, digamos, del problema de lo que significa y de las probabilidades. Esto es lo que la probabilidad que yo quiero calcular. Que pueda pasar por aquí o que pueda pasar por aquí. Y pasar por aquí implica que tengo que pasar, ambas tienen que estar cerradas. Entonces aquí, ¿qué es lo primero que vean? Ok, ¿será que esos eventos son incompatibles? No, porque puede ser que ambos estén cerrados. Entonces, esta unión, ¿verdad? La probabilidad de esta unión es la probabilidad de esta más la probabilidad de esta menos la probabilidad de la intersección. Muy bien. Ok. O sea que yo de entrada, yo tengo que decir que es la probabilidad de S1 más la probabilidad de S2 intersección S3 menos la probabilidad de S1 intersección S2 S3. Esta sería de primera entrada el planteamiento de la probabilidad. Pero una vez que estoy aquí, entonces yo digo, a ver, que la compuerta S1, S2 esté cerrada es independiente de que la S3 esté cerrada o viceversa. Entonces, resulta que estos dos eventos son independientes. Entonces, decir esta probabilidad es el producto. Entonces, por eso aquí tengo más y aquí tengo el producto. Y cuando voy a hacer la probabilidad de esta intersección, por la misma razón que son independientes, entonces es la probabilidad del producto. ¿Ven? Entonces ahí, en este ejemplo, estoy usando tanto que los eventos son, por un lado, excluyentes, y que no son excluyentes, perdón, porque no son, y por este lado que son independientes. Ok. Bueno, esto es el mismo concepto de partición de todo. Dice, si A es un conjunto no vacío, una partición de S es una colección de subconjuntos disjuntos, como cuando definimos la integral, ¿sí? Que están en S, esto quiere decir que son disjuntos, y que la unión de todos me dé el conjunto. Ok, entonces si lo veo ahora desde el punto de vista, si lo veo ahora desde el punto de vista de la probabilidad, con este hecho y con este hecho, entonces yo puedo concluir, ¿verdad? Que la probabilidad, aquí no me han dicho que este es todo el espacio muestral, que la probabilidad de S es la suma de estas probabilidades. Ok. Eso es importante. Por otro lado dice, en particular, dado un espacio muestral y A un subconjunto, entonces esto es una partición de todo el espacio muestral. Aquí sí puedo decir, ¿verdad? Que la partición de A unión su complemento, esto me da 1. Y es el teorema que vimos hace rato. O sea, ojo, ¿no? Porque aquí cuando me hablan del complemento, ya estoy diciendo que A unión a complemento me da completico el espacio muestral. Ok, entonces el teorema de la probabilidad total que dice que si yo tengo una partición del espacio muestral y ve un suceso cualquiera del que se conoce, este es muy importante, un suceso cualquiera del que se conoce,
la probabilidad condicionada, o sea, la probabilidad de B sabiendo, a ver, se conoce la probabilidad condicional, o sea, para cada uno de los ASUI, la probabilidad que tiene B sabiendo que ocurre el ASUI. Entonces, la probabilidad de B intersección los ASUI es una partición de B. Y la partición de B, esto se va a usar, y la partición de B es igual a la partición de B sabiendo, estas que están aquí, sabiendo que ocurrió A sub I por la probabilidad de A sub I, porque esto que está aquí no es otra cosa que la probabilidad, ¿verdad?, de P de B intersección A sub I. O sea, ¿qué está pasando aquí? No trabalengua. Aquí ustedes tienen. Este es el espacio muestral. Y ustedes tienen aquí adentro un subconjunto. Ok. Yo tengo, además, una partición. Digamos que esto me da una sub 1, esto me da una sub 2, y esto me da una sub 3, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Yo tengo esta partición del espacio muestral. Estos son los azules. Entonces, esta partición del espacio muestral me induce una partición bueno, esto no se ve. Me induce una partición del conjunto B. De tal manera que calcular la probabilidad de B, que no la tenía, va a ser igual a sumar las probabilidades de este conjuntico más este conjuntico. ¿Por qué? Porque van a ser disjuntos. ¿Sí? Y porque son independientes. Ok, entonces ese es el teorema. Entonces, si tenemos la probabilidad condicional de B en una partición completa del conjunto, yo puedo obtener la partición de B de esta manera. Claro, ¿qué necesito conocer? Necesito conocer la probabilidad de cada uno de los elementos de la partición y las probabilidades condicionadas. Ese teorema se llama teorema de la probabilidad total. Aquí hay una aplicación. Vamos a ver. Dice. No, esto no es una aplicación. No, sí. Dice. Supongamos que una empresa produce baterías y el 1% de sus baterías son defectuosas. Si una batería es defectuosa, la probabilidad de que falle en una prueba es del 90%. Si la batería no es defectuosa, la probabilidad de que falle en la prueba es 5%, o sea que la prueba tampoco, ¿no? O sea, las baterías son defectuosas y la prueba también se equivoca, a veces. Eso es lo que llaman falsos positivos. Ok. Ahora supongamos que se toma una batería al azar de la producción y se realiza una prueba de falla. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la batería sea defectuosa si falló en la prueba? La probabilidad de que sea defectuosa si falló en la prueba. Entonces vamos a ver. En la primera, ¿qué tenemos? Vamos a analizar. Yo tengo mi conjunto de baterías. Vamos a ver si lo puedo hacer acá. Yo tengo mis baterías. Ok. Entonces yo las puedo dividir. ¿La batería es defectuosa o no es defectuosa?
Ok. Ujú. Sabiendo que es defectuosa la probabilidad que falle, sabiendo que es defectuosa la probabilidad que falle es del 90%. Si no es defectuosa, la probabilidad de que falle es del 5%. Ok. Entonces, volvemos. Supongamos que se toma una batería al azar y se realiza una prueba. ¿Cuál es la probabilidad de que la batería sea defectuosa si falló? Esta, ¿sí? Entonces, por el teorema de Bayes sabemos que se puede calcular buscando la probabilidad de que falle siendo defectuosa por la probabilidad de que sea defectuosa entre la probabilidad de que falle. Esto me lo da el teorema de Bayes. Muy bien. Entonces, ¿de dónde sacamos la probabilidad de que falle sabiendo que es defectuosa? De acá. Y la probabilidad de que sea defectuosa, de aquí. De que sea defectuosa, el 1% son defectuosas, 0.01. Muy bien. El problema lo tengo aquí, cuando quiero buscar la probabilidad de falla. Entonces aquí yo uso el teorema anterior. Este evento, ¿verdad? Aquí. Este evento lo puedo calcular como la suma de que falle siendo defectuosa porque sea defectuosa más que falle sin ser defectuosa porque no sea defectuosa. Y eso es lo que tenemos aquí. Que falle siendo defectuosa por la probabilidad de que sea defectuosa más la probabilidad que falle sin ser defectuosa por la probabilidad de que no sea defectuosa. Esta de que no sea defectuosa, ¿de dónde lo saco? Del complemento de esta, porque también, a ver, si yo tengo las baterías, el conjunto de las baterías, aquí, las baterías, ella las divido entre las defectuosas y las que no son defectuosas. Las defectuosas, la probabilidad de que sean defectuosas es 1%. Entonces, ¿el complemento quién es? ¿Verdad? 99%. Entonces, el 99% no es defectuosa. De ahí saco este número. Y entonces ya puedo calcular esta probabilidad. Este problema usa tanto el teorema de Bayes en esta parte como el de la probabilidad total. Ahí está. Bueno, el esquemita que les hice ahí medio feito. Claro, aquí está, ¿eh? O sea, la probabilidad de que sea defectuosa es que sea defectuosa, perdón, la probabilidad de que falle y sea defectuosa y que falle y no sea defectuosa, porque el espacio lo dividí. Estoy en el mismo esquema de hace rato. Ok. Otro ejemplo. Dice, en una planta se ensamblan componentes complejos en 2 líneas de ensamble. De ensamblaje. En una planta, en 2 líneas de ensamble diferentes, A y A'. La línea A utiliza un equipo más viejo que A', por lo que es un poco más lenta y menos confiable. Suponga que en un día dado la línea A ensambla 8 componentes
de los cuales dos han sido identificados como defectuosos. Y C como no defectuoso, mientras que A' produce un componente no defectuoso, un componente defectuoso y 9 no defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad que un objeto defectuoso provenga de la línea A? O sea, tenemos la probabilidad tenemos en contra la probabilidad de que sea, sabiendo que es defectuoso, que venga de la línea A. Entonces aquí está el esquema que resume. No tengo dos líneas, está ensambla 8, está ensambla 10, dos defectuosos y 6 buenos. Entonces, esta es la probabilidad, pero esta no tiene probabilidad total. Entonces, esta es una probabilidad condicionada. La probabilidad de A intersección D sobre la probabilidad de D, 3. O sea, me da 2/3. ¿Sí? Esto sería la probabilidad de A intersección D sobre la probabilidad de D. Entonces, A intersección D, ¿qué tengo? 2. ¿Sí? Sobre todo el conjunto. ¿Cuántos se ensamblaron? Aquí no los puse, aquí son 6 y 2 son 8 y 10, son 18, ¿no? Entre la probabilidad de D, que sean defectuosos, 3 sobre 18. Ok. Este sí es de probabilidad de Bayes y probabilidad total. Dice, en un determinado grupo de personas, un 1% de ellas padece una enfermedad específica. Existe un test de detección de las mismas, el cual tiene 1% de probabilidad de obtener un falso positivo. A ver, existe un test de detección de la enfermedad que tiene una probabilidad de obtener, o sea, de que me dé positivo, o sea, que me diga que está enfermo y no está. Y un 1% de obtener un falso negativo, de que me diga que está sano y no está. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo que ha dado positivo en el test padezca la enfermedad? Ok, igual que antes. Entonces, la población se divide entre los que tienen la enfermedad y los que no tienen la enfermedad. Ok. Y tenemos también, cuando hago el test, tengo dos opciones, que el dé positivo y que el test dé negativo. O sea, tengo los eventos bien separados, pero tengo probabilidades condicionadas, ¿no? Entonces dice, sea el suceso de sufrir la enfermedad y de el suceso de obtener un positivo. Entonces, yo quiero buscar la probabilidad de que, sabiendo que obtuvo, que en el test dio positivo, efectivamente esté enfermo. Y eso es lo que preguntan aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo que ha dado positivo en el test, ¿sí?, sabiendo que dio positivo en el test, padezca la enfermedad? Entonces, la primera parte usamos Bayes
Y entonces, bueno, vemos que tenemos. Dice que en el test me dé positivo, sabiendo que está enfermo. Ok, fíjense, yo no tengo esa, pero yo tengo el complemento. Existe un test de tensión, el cual tiene un 1% de probabilidad de obtener un falso positivo. ¿Cuál es el complemento? El 0.99. La probabilidad de estar enfermo, 1%, 0.1. Y entonces, para calcular, aquí es donde está la parte que de repente cuesta un poco más. La probabilidad total es la probabilidad de T sabiendo que está enfermo, pues la probabilidad de que esté enfermo, más la probabilidad de T es sabiendo que no está enfermo, por la probabilidad de que no esté enfermo. Entonces, esas probabilidades las tenemos, esto ya la teníamos, y la probabilidad de que el test me dé positivo sabiendo que no está enfermo es del 1% por la probabilidad de que no esté enfermo, que la saco de aquí. Bueno, este es casi el mismo. Antes de que pase, este último que aplicó fue el teorema de la probabilidad total, para saber P de T, ¿correcto? El de abajo fue la probabilidad total. Y aquí en el planteamiento general es Bayes. Bayes más la probabilidad para obtener la probabilidad de T sabiendo E, aquí la del complemento, ¿verdad? A ver, ajá, muy bien. Sí. Primero aquí, Bayes. Pero para resolver Bayes aquí necesitaba la total. Pero, muy bien, pero aquí usé el complemento. Muy bien resumido. Muy bien. Este lo hacen igual. Ahí lo tienen, ¿no? A ver, que cuando hice el primer problema no me gustó porque es 1% y 1% y no se ve. En cambio, aquí le cambié un poquito de los números para que ustedes lo vean y lo hagan. Que se vea la diferencia. Bueno, ahora vamos con variables aleatorias. Ok. ¿Qué es una variable aleatoria? Entonces dice, una variable aleatoria sobre un espacio muestral es una función que va del espacio muestral en los números reales. Y entonces se define la probabilidad asociada a la variable aleatoria. ¿Cómo se define? Ok, bueno, se denota, este es el evento, ¿no? Este es un evento que está aquí. No, ya, la probabilidad, perdón, la probabilidad, la variable aleatoria va del espacio muestral de un W aquí y lo manda acá. Yo me voy a dar un elemento en el rango, que es A. Dice, aquí tiene que decir, ¿ves? Dado un A aquí, en R. Pero este A no solamente está en R, está en el rango de la variable aleatoria. Entonces, la probabilidad de que este evento ocurra de acuerdo a la variable aleatoria, aquí miren es la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de este conjunto. ¿Y quién es este conjunto? Todos los elementos del espacio muestral que me hacen posible el evento A. ¿Ven? O sea, es la probabilidad de los elementos que están aquí, los elementos que me hacen que el elemento A ocurra, o sea, la imagen. Los elementos, la probabilidad de este conjunto, siendo estos elementos las imágenes o las preimágenes de A, o sea, los elementos cuya imagen por la variable aleatoria es A. Entonces, ¿para qué me sirve la variable aleatoria? Para medir probabilidades. Realmente la variable aleatoria me va a permitir definir la función de densidad que me va a dar la probabilidad. Entonces dice, note que la probabilidad, fíjate, vamos a ver cómo notamos esto. Dice, note que la probabilidad por la variable aleatoria
de cualquier elemento que está en R, pero no está en la imagen. Esto significa la imagen, el rango de la variable aleatoria, ¿sí? El rango de este conjunto. Entonces, de los elementos que están en R y no están aquí es 0. ¿Por qué? Porque si usted manda, a ver cómo lo dibujo aquí. Usted tiene la variable aleatoria, usted tiene aquí esto, y usted va aquí. Yo voy a tratar de dibujar los reales aquí, ¿verdad? Y aquí tiene realmente la imagen. Este es el rango. Si usted se da, ¿sí?, un elemento que está por aquí, y usted le calcula la imagen inversa a ese elemento, ¿verdad? Ese elemento no va a estar acá, porque toda la imagen, todo vamos a suponer que, no debe, B, todo esto está contenido en B, en el rango. Entonces, usted se está dando uno por fuera, la imagen inversa de este que me di aquí, vamos a llamarlo C, ¿verdad? Es vacía, porque no va a caer aquí, no está, no puede calcular la inversa. Entonces, ¿qué pasa? La probabilidad del vacío es 0. Entonces, por eso esto dice que la probabilidad de un elemento que está fuera del rango de la variable aleatoria es 0. Y la probabilidad de todo el rango, ¿verdad? Usted se regresa. ¿A quién me va a dar la imagen inversa de todo este conjunto? Me da el espacio muestral, y la probabilidad del espacio muestral es 1. Entonces, resumiendo, la variable aleatoria va del espacio muestral en R. Muy bien, se define en todo R porque lo necesito para después definir la función de densidad. Pero se usa con su imagen inversa para definir la probabilidad. Con este ejemplo lo vemos mejor. Dice, si consideramos sigma el conjunto formado por la población mundial, entonces definimos la variable aleatoria que va de toda la población mundial en R. La variable aleatoria que a una persona le asigna su año de nacimiento. Ok. Agarro cualquier persona y le mando su año de nacimiento. Una cosa que quiero aclarar aquí antes de seguir leyendo. Fíjate que me están diciendo que sigma es un conjunto infinito. La población... No, infinito no, es finito. Es un conjunto finito, muy grande, pero finito, ¿verdad? Y numerable. O sea, lo puedo contar. Ok. La variable aleatoria le asigna a una persona su año de nacimiento. Entonces, si yo me doy como conjunto A los años 1984, 85 y 86, ¿sí? ¿Quién es la imagen inversa de esto? Fíjate que aquí le estoy asociando, lo interesante aquí es que estoy asociando el problema de conseguir una probabilidad, lo estoy llevando al campo numérico, porque estoy agarrando valores, siempre va a R. Entonces, ¿quién es la imagen inversa de este conjunto? Son el conjunto de todas las personas que nacieron en estos años. ¿Quién es la probabilidad entonces de A? Justamente la fracción de estas personas entre toda la población mundial. Y me da, pues, la probabilidad de que una persona haya nacido en estos años. Entonces, allí se nota, no tenemos los números para saber cuánto es la población mundial y tal, pero se ve el trabajo que hace la variable aleatoria. Me paso de un problema que puede ser cara, sello, uno, personas, a un problema numérico. Okay. Aquí hay otro. Dice, se asigna el espacio muestral asociado al lanzamiento de 3 monedas. Ok, y los posibles resultados. Entonces esto es, ¿no? 8. Ok. Y
le asigno la variable aleatoria que cuenta el número de caras obtenidas. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago es que agarro cada uno de estos elementos del espacio muestral, porque es una función, recuerden, ¿no? Va de aquí en R. Entonces, ¿qué cuento? Agarro este y cuento cuántas caras, 0. Agarro este y cuento cuántas caras, 1, y así voy. Este también tiene una sola, este también tiene una sola, y así voy. Entonces, estos tienen una, estos tienen 2 y este tiene 3. Ya tengo el resultado de mi variable aleatoria. Entonces, ahora quiero calcular probabilidades. Entonces, como paso anterior, para que se comprenda bien, yo digo, ajá, ¿cuál es la imagen inversa de 0? Es este elemento. ¿Cuál es la imagen inversa de 1? Porque ¿quiénes están allá ¿quién será el rango de X esto? ¿Quién será? Esto es 0, 1, ¿cuántas veces lo lancé? 2 y 3. Esta es la posibilidad de caras que tengo cuando lo lanzo 3 veces. Puede ser que no me salga ninguna, 1, 2 o 3. Entonces, este es mi rango, ¿verdad? Entonces, yo quiero calcular la imagen inversa de cada uno de los elementos del rango. Entonces, la imagen inversa de 0 es solamente este, la imagen inversa de 1 son estos 3 elementos, la de 2 son estos 3 elementos y la de 3 es solamente este. Ok. Entonces ahora asigno probabilidades. Digo, ¿quién es la probabilidad de que la variable aleatoria me dé 0? ¿Qué probabilidad tengo de que me salga este elemento, este evento, en todo el espacio muestral? Entonces es 1/8. ¿Qué probabilidad tengo de este conjunto en todo el espacio muestral? 3/8. Y así voy, ¿ven? Entonces, ¿para qué me sirvió la variable aleatoria? Para traducir este problema, que lo podía ir, de hecho lo hemos hecho, sin variable aleatoria, pero traducirlo en términos a través de la variable aleatoria, porque esto me va a facilitar cuando las cuentas sean más grandes. Entonces, por ejemplo, me permite calcular otras cosas. Me permite decir, bueno, o interpretar, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre 1 y 3.5? Ah, bueno, esto es lo mismo que la variable aleatoria esté entre 1 y 3. Ok, entonces me daría, ¿verdad? A ver. Ah, mayor que 1, ya no me estaba dando, ya estaba. O sea, que sea mayor que 1 y menor o igual que 3. O sea, que me dé 2, que la variable aleatoria valga 2 o 3. Entonces esto me da 4 entre 8, ¿verdad? Que es un medio. ¿Lo ven? O sea, puedo calcular estas cosas, o podría decir la variable aleatoria menor o igual que 1 y menor o igual que 3, o menores estrictos. Entonces, ya estoy pasando a un problema eminentemente numérico. Profesora, Sí, dime. perdone, no he entendido el final o sea, la conclusión que ha sacado con el 1/2. Acá, mira. Puedo calcular la probabilidad que la variable aleatoria, las imágenes de la variable aleatoria son estas. Sí, ¿Sí? eso sí lo he entendido. Lo que no he entendido es Entonces, el resultado. ok, entonces si yo quiero la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor estricta que 1, el resultado, sea mayor estricta que 1 y menor que 3, mayor estricto que 1. O sea, que me dé 2 o 3, porque 3.5 no me va a dar, porque los resultados son estos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de estos dos? 4/8, que es un medio, ¿no? La suma de estos dos. Sí, sí, perfecto, ya lo veo, muchas gracias. A tu orden. Ok. Entonces, bueno, ese es el trabajo de la variable aleatoria. Y esa es una variable aleatoria discreta. Entonces dice, sea X una variable aleatoria. Si el conjunto, la imagen, pues, es contable, sea finito o numerable, o sea, puede ser igual que los números naturales, eso es numerable. Puede ser infinito, pues, pero numerable. Entonces diremos que tenemos una variable aleatoria discreta.
En ese caso definimos la función de densidad o función de masa, se llama de densidad o masa de probabilidad, usualmente usan este nombre, pero también la llaman función de probabilidad, ¿sí? Uno a veces está leyendo libros y la llaman la función de probabilidad. Entonces, es una función que depende de la variable aleatoria, en todo caso depende pasa por la variable aleatoria, y va de los reales, si es discreta, va de los reales en el intervalo cerrado 0 a 1, en la probabilidad, y está dada, ¿a qué le asigno el X aquí? A la probabilidad, según la variable aleatoria, de que la variable aleatoria me dé ese X, ese valor de X. O sea, si yo me doy aquí, por ejemplo, aquí, la probabilidad F de 1 es la probabilidad, me va a dar la probabilidad de que la variable aleatoria me dé 1, o sea, me va a dar 3/8. Ese sería la interpretación acá, ¿sí? A ver, ¿qué más dice? Bueno, sí, lo dicho, ¿no? O sea, la probabilidad de que la variable aleatoria me dé X, que ya sabemos lo que significa. Ok. Y entonces, esta sería la función de densidad, o la función de probabilidad que la llaman. Ok. Y después se define la función de distribución asociada con esta, que también va de R, en este caso también va de R en 0, 1, y está dada por la probabilidad de que la variable aleatoria me dé menor o igual que X. O sea, ya toma como el acumulado de las probabilidades. La sumatoria me da 1. Ok. Veamos un ejemplo. Dice, seas omega, estos tres, del 1 al 6, es un dado seguro. Los posibles resultados al lanzar un dado. Y tomemos la variable aleatoria a la identidad. Ok, me manda al mismo elemento. Lo puedo hacer. ¿Qué está midiendo? Pues no sé, vamos a ver. Entonces, define la función de densidad como, bueno, aquí van a medir la probabilidad de cada uno de los elementos. Entonces, esto es, pues ya sabemos que es un sexto. La probabilidad de que salga 1 es un sexto, que salga 2 es un sexto, que salga 3 es un sexto. Porque o sea, va a ser, esta función va a ser biyectiva. No, biyectiva no, va a ser inyectiva. La función de densidad va a ser inyectiva. Ok. Me está mandando la identidad. Pero no es sobreyectiva porque va sobre todo R. Ok. Entonces, la función de distribución de esta variable aleatoria, de esta función de densidad, aplicada a 4, va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria me dé menor o igual que 4, o sea, que me salga 1, 2, 3 o 4. Entonces, esto me da 4 sextos, que es 2/3. Este ejemplo me parece bien bonito. Dice, consideremos el experimento aleatorio consistente en lanzar una moneda hasta obtener una cara. O sea, ¿cuántas veces la voy a lanzar? No sé, porque a lo mejor tengo tan mala suerte que la lancé 300.000 veces y nunca me salió la cara. ¿Sí? Pero la puedo lanzar una vez y me salió cara. Y ahí paré. Pero es posible que tuve que lanzarla 2, como dije, 300.000 veces o no sé cuántas, porque, a ver, no tengo certeza. Ajá. Entonces, el espacio muestral no tiene límite, ¿sí? Porque la voy a lanzar tantas veces hasta que me salga una cara y nadie me garantiza que
en las 300.000 veces que la lance me salió la cara, no lo sé. Ok. Entonces, este espacio muestral, ¿verdad? Es infinito, pero es numerable. Entonces dice, sea X la variable aleatoria que cuenta el número de lanzamientos hasta obtener una cara. O sea que F de X me va a decir, voy a agarrar cada uno de estos, me va a decir cuántas veces lancé. Entonces, si agarro este, una sola vez, porque ya salió, no tengo que volverlo a lanzar, porque paro en el momento que me salga una cara. Si fue este, lo tuve que lanzar 2 veces. Si fue este, 3. Y así voy, ¿no? Ok. ¿Cuántas veces? No sé. Entonces dice, ok, ¿cuál es la imagen inversa de, cuál es la imagen inversa de 1? Este. Y si me sale solo este elemento, quiere decir que el experimento inicial solamente tenía 2 opciones, cara y sello, lo lancé una sola vez. ¿Qué probabilidad hay que cuando yo lance la moneda una sola vez me salga cara? Esa tiene un medio. ¿Cuál es la probabilidad de aquí, no? ¿Cuál es la probabilidad en este experimento que me salga 2? Ajá, aquí estoy diciendo, bueno, si este me da 2, quiere decir que mi espacio muestral tiene 4 elementos, porque la lancé, el espacio muestral completo es el que se produce cuando lanzo 2 veces. Entonces tengo cara, 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 sello, sello, cara, sello, sello. Entonces tengo 1/4 de probabilidad. Y así voy, ¿ven? Aquí, entonces tenía 8, ¿verdad? Entonces sería 1/8. Y entonces voy teniendo mi función de densidad. Y si lo hago inductivamente, me doy cuenta 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la n, en el paso n. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjense. El rango de mi variable aleatoria son todos los números naturales de este experimento, porque no sé cuántas veces, ¿verdad? Y esta sería la función de densidad. Ahora, si queremos calcular la sumatoria, ¿verdad? O sea, la función de distribución allí, bueno, no, aquí no me están pidiendo la función de distribución, porque la función de distribución sería, ¿verdad? Fx, que sería la probabilidad de que la variable sea menor que este x que está ahí. Eso no es lo que me están pidiendo. Aquí me están pidiendo probar la regularización, ¿verdad? O sea, que la suma sobre todos me dé 1. Pero si lo que yo tengo que sumar es 1 sobre 2 a la n, esta serie. Y recuerden de sus carreras, esto es una serie geométrica. Esto es una serie geométrica, ¿verdad? Que yo la puedo escribir como 1 medio por 1 medio a la n desde n igual 0 hasta infinito, y la suma de esto es a sobre 1 menos r. A es 1 medio, 1 menos r, porque el r es menor que 1, me da 1 medio, y esto me da 1. Entonces, he probado que esto es una función de densidad, una función de probabilidad. Este ejemplo muestra bastante bien el trabajo que hace la variable aleatoria. Ok. Variables aleatorias continuas. O sea, estas son las discretas. El espacio muestral, la cuestión que tengo que tener clara es que el espacio muestral puede ser un conjunto finito o un conjunto infinito numerable, como los números naturales. Hasta ahí llegué. Ahora, cuando el espacio muestral, ¿sí? O sea, la variable aleatoria, va de un espacio no numerable, como un intervalo, entonces hablamos de
variables aleatorias continuas. El rango, ¿verdad?, de la variable aleatoria, esto ya no va a ser un conjunto discreto, va a ser un conjunto continuo. ¿Quién es un conjunto continuo? Un intervalo, por ejemplo. O sea, que hay infinitos elementos y ese infinito es no numerable, es más grande que los números naturales. Okay. O puede ser unión. ¿Sí? Ok. Entonces dice, una variable aleatoria continua cumple las siguientes condiciones. Su conjunto de valores posibles se compone de todos los números que hay en un solo intervalo sobre la línea de numeración. Puede ir desde menos infinito hasta más infinito. O todos los números de una unión disjunta de dicho intervalo. Importante esto, que sea disjunto, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Cuando hablamos de variables aleatorias continuas, la probabilidad de que la variable aleatoria valga un punto es 0, que es muy diferente que la variable aleatoria discreta. Ahí sí conseguíamos una probabilidad. Aquí la probabilidad de que X sea igual a un valor en particular es 0. Ok. Y entonces, aquí definen primero, bueno, la función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. Entonces, es la función de distribución, igual va de los números reales en 0, 1 y mide la probabilidad de que la variable, o sea, el rango de la variable aleatoria, cuando me ponen esta X, me están diciendo el rango de la variable aleatoria sea menor que el X que está acá. Menor o igual. Ok. Y entonces decimos que la variable aleatoria admite una función de densidad o de probabilidad si existe una función que va como antes de R, pero el rango antes aquí iba de 0 a 1, aquí va desde 0 hasta más infinito. No negativa e integrable, tal que la probabilidad de que la variable, que el rango de la variable aleatoria esté en un conjunto es la integral sobre A de esa función de densidad. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que quien me va a dar probabilidades ya no va a ser directamente la función de densidad, sino que cuando la variable aleatoria es continua, quien me da el valor de la probabilidad es la integral de la función de densidad. Y la condición de normalización, o sea, la que tengo que chequear para saber que es efectivamente una función de densidad, que antes era que la sumatoria completa fuese 1, aquí es que la integral, desde menos infinito hasta más infinito, que se va a restringir, porque aquí me van a dar una cantidad de ceros, ya lo verán, va a ser igual a la integral sobre el rango de la variable aleatoria, me tiene que dar 1. Ok. Entonces, si tenemos que f de t es la función de densidad de la variable aleatoria, que acuérdense que la probabilidad de que x fuera igual a que la variable aleatoria estuviera en A, estuviera contenida en su conjunto, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que x, que es la que me da f de x, entonces se va a calcular como la integral desde menos infinito hasta x de f de t de t. Ok. Entonces existe esta relación entre la función de distribución y la función de densidad. Bueno, aquí la relacionan
decir que la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que x es igual a decir que estamos calculando el límite cuando t tiende a x por la izquierda de la función de distribución que me da esto, ¿no? O sea, lo que me están diciendo aquí realmente es que en un punto no cuenta, que me da igual, la probabilidad es la misma si x es menor estricto que x o que si x es menor o igual que x, que estas probabilidades son iguales. Eso tiene que ver con la definición misma de la integral. O sea, que usted integre, que usted le suma, que usted agregue en la partición un punto en la integral, no le quita ni le pone. O sea, se mantiene igual. Entonces, por eso es que dice, en particular se deduce que la probabilidad de que la variable aleatoria me dé un valor fijo es 0. O sea, pero esto es cuando la variable aleatoria es continua. Vamos a ver este ejemplo. Dice, se elige un número al azar dentro del intervalo 0,1. Aquí hay infinitos puntos. Y se considera la variable aleatoria asociada a dicho experimento. Entonces, ok, me dan, ¿no? Me dicen. Si la función de distribución asociada a la variable es, me están dando la función de distribución, es 0, claro, si x es menor que 0, porque no está aquí, no está en el conjunto. Vale x, esta me la dan. X si x está entre 0 y 1, y vale 1 si x es mayor que 1. Entonces, ¿qué me dan? Me dicen, por tanto, la función de densidad asociada es esta. Ese por tanto queda así como, ¿de dónde sale esto? Esto sale de la definición de la función, ¿sí? Que esto es la integral entre menos infinito y x de f de s, pongámoslo así, de s. Si usted calcula, ¿verdad?, esta integral para esta función, ¿verdad? Para cada x, si usted dice si x es menor que 0, usted va a calcular la integral de menos infinito hasta un valor menor que 0. Ok, pero esto vale 0. Entonces, ¿cuánto vale? Esto va a ser un 0 aquí, ¿verdad? ¿Cuánto vale la función de distribución? Vale 0. Ok, si x es menor que 0. Si usted se da esta función para un x que esté entre 0 y 1, ¿verdad? Usted pone aquí un 1. Usted pone aquí un 1, ¿qué le queda? Le queda la integral entre menos infinito, lo voy a hacer, y x, aquí tiene 1 de s. Esto me da s evaluado entre, a ver, ok, la voy a hacer así, desde menos infinito hasta x, pero yo esta integral la puedo dividir desde menos infinito hasta 0 de la función de distribución, más desde 0 hasta x, más desde x, no, hasta x llegaba, ¿no? De f de x, de f de x, de x. Esto, desde menos infinito hasta 0, vale 0, entonces esta no aporta. Y la que me voy a calcular es desde 0 hasta x, de 1 de s. ¿Qué me da aquí? Cuando hago la integral, x, ¿qué es lo que vale? Y después, para los x, si x es mayor que 1, entonces vuelves a calcular esto y supongamos que sea x igual a 3 para que ustedes lo perciban. Entonces yo puedo dividir, yo podría decir la integral, supongamos que x es igual a 3, entonces me quedaría desde menos infinito hasta 3 de f de x, esto sería desde menos infinito hasta 0
más desde 0 hasta 1, más desde 1 hasta 3, o hasta cualquier número, o hasta x, cualquier x mayor que, bueno, yo había dicho 3. Vamos a ser consecuentes. ¿Sí? ¿Por qué no me he reborrado? Ok, entonces aquí, ¿qué tenemos? Esto desde 1 hasta 3 vale 0, y aquí vale 0. ¿Qué voy a calcular? La integral entre 0 y 1. Y la integral entre 0 y 1 de S, que me da 1, que es justamente lo que vale si x es mayor que 1. Eso lo puse en 3, pero para cualquier x mayor que 1 da lo mismo. Entonces, efectivamente, esta es la función de densidad que corresponde a esta función de distribución. Sigamos. Bueno, y definamos, no, esto lo termino yo en la próxima clase. Sí. Esto lo terminamos en la próxima clase. Ya nos falta solamente la esperanza, la varianza, y hacemos los ejercicios que correspondan. ¿Alguna cosa que me quieran decir? ¿Un comentario? ¿No? Sí, yo, Zoraida. Dime. En la diapositiva anterior, según la función, dijimos que la integral... Ah, no he dicho nada. La integral de 0 a 1, dijimos que era 1. Me había quedado con que era x. No, es que primero cuando dije, claro, está muy buena tu observación, porque cuando yo quise, a partir de aquí, construir la función de distribución, ¿verdad? Sí. Yo dije, si x está aquí, es menor que 1, yo coloqué x. Lo hice adrede, coloqué la integral de aquí, esta, bueno, salió esta, de 0 a x. Y aquí tal vez fue donde me fui al caso muy particular que coloqué un 3. Si yo hubiese colocado un x, yo igualito tenía que dividir y decir x mayor que 1, tenía que haber dicho de menos infinito a 0, de 0 a 1 y de 1 a x. Aquí, Bien. en vez de 3. Y entonces igualito aquí va un 0. Perfecto. Buenísimo. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Sí, no quisiera empezar en 2 minutos. La esperanza no me parece. Bueno, pues nada, si no hay más nada, pues muchas gracias por la atención y ya nos vemos el próximo martes. Feliz noche, Andrés. Feliz noche, María. Chao, que estén muy bien. Chao, Guadalupe. Chao, Silvia. Buenas noches, Juan. Chao, Olga.